Hola, buenas tardes. Vamos a dar inicio ya a esta clase. Mi nombre es Dalila Isabel y pues vamos a abordar un tema más sobre esta asignatura. Espero que hayan leído el material. Si tienen algunas dudas, las pueden dejar en la cajita de conversación o si no, pues pueden usar el micrófono y pueden hacer sus preguntas. En el tema vamos a ver varios subtemas y al final de cada subtema voy a dar un espacio para que a lo mejor puedan ustedes aportar algo a la clase o pueden hacer alguna pregunta. Si la pregunta yo la sé, la voy a responder en el mismo momento y si por algún dado caso yo no pudiera responder la pregunta, voy a estarla respondiendo durante lo que queda de la noche en el foro. Así que vamos a dar inicio. Y el tema de esta clase es la literatura del siglo XX, el teatro. Quiero hacer una pregunta para iniciar. ¿Alguien ha participado haciendo teatro, no sé, tanto en la escuela o en el bachillerato? Se pueden usar sus micrófonos. Sí, yo sí participé en obras de teatro en la escuela y en el colegio. Ok, muy bien. Así que entonces no es un tema tan desconocido el que vamos a ver ahora. Ya tenemos más o menos una idea acerca de lo que vamos a ver. El contenido para esa clase, bueno, son 7 subtemas y los vamos a estudiar cada uno de ellos. El primer tema es la revolución de las vanguardias. ¿Ustedes han escuchado hablar de la literatura y la vanguardia o qué significa la palabra vanguardia? ¿Alguien que pueda decir sí o no, por favor? ¿Han escuchado hablar sobre la vanguardia? Sí, he escuchado hablar de eso. Bueno, ok, entonces, bueno, para empezar, la palabra vanguardia significa, esta es derivada del francés y significa avant-garde, donde avant significa delante de y garde significa guardia. Y la literatura de la vanguardia, bueno, es aquella que se denomina como la literatura vanguardista y es un conjunto de obras literarias que estas fueron creadas en las primeras décadas del siglo XX y estas rompieron los esquemas que habían venido trabajando algunos autores en el siglo antepasado y estas rompieron esquemas, expusieron nuevas y diferentes tendencias literarias. La literatura, al igual que las demás expresiones artísticas, como ya sea pintar, formó parte de los diferentes movimientos vanguardistas que surgieron en medio de un contexto histórico, político, social y económico muy particular. Ya vamos a ver por qué se dice que la literatura vanguardista nació en esos contextos. Más adelante vamos a ver porque realmente el siglo XX deja muchos acontecimientos que recordar y todavía hasta la fecha pues se hablan de ellos. Así que podemos decir que la vanguardia significa lo que va adelante, lo nuevo. ¿Por qué? Bueno, porque esta implicaba un rechazo a las normas estéticas establecidas. Desde esta perspectiva, es correcto afirmar que los rasgos fundamentales de estas literaturas eran tener un gran carácter de innovación y orientarse a temas que no solo eran tradicionalmente considerados como estéticos, sino que rayaban lo decadente. Es decir, que en el siglo XIX ya habían, digamos, como algo que establecía que la literatura iba a ser de esa manera. Habían a lo mejor hasta normas de las cuales debían de seguir. Y entrando al siglo XX, pues surge lo que es la literatura vanguardista y eso vino como a cambiar totalmente la forma de expresar, la forma de escribir, la forma de hacer arte. Así que en ese sentido, los poetas y los escritores, así como cualquier artista en general,
dejaron a un lado las estructuras tradicionales, dejaron a un lado aquellos sentimentalismos, los temas tabú. Imagínense en aquel entonces, a inicios del siglo XX, cuántos temas tabú había de los cuales no podían tocarse. Y ahí lo que hicieron los poetas fue que hicieron del arte un medio para el cuestionamiento. Ahí expresaron sus ideas lógicas, aquellas ideas también que eran surrealistas, emociones, entre otros. Ahora bien, ya más o menos como que estamos entrando, o ya a lo mejor recordamos lo que significa la literatura de vanguardia, pero debemos tener presente las características que marcaron a esta literatura. Y ahí una de ellas es la preocupación por la forma y estilo. Los escritores y cualquier artista en general se preocupaban porque su obra, su escrito o su arte tuviera una forma y un estilo muy peculiar. Y pues no era como a las obras o a los artes que venían haciendo del siglo XIX. También estaban en lucha en contra del antirrealismo, en contra de la razón, y también tenían un predominio de la evasión, escapismo ante la realidad. También los poetas, los escritores o cualquier artista buscaban de manera insistente lo nuevo. Ellos tenían un afán de ser tan originales, tanto en la forma como en el contenido de lo que ellos estaban haciendo. También en la literatura de la vanguardia prevalece la libertad de la creación sin restricciones de políticas, no habían estéticas ni retóricas. Es decir, que ellos tenían una libertad para poder crear a donde no se estaba exigiendo que los poetas hicieran que ahí hicieran como unos poemas muy cuadrados, muy con normas ya establecidas. También había una propugna por una ruptura con los moldes del antiguo arte. Ahí la propugna significa, que ellos defendían o apoyaban la ruptura con los moldes del antiguo arte sobre todo de las normas clásicas. No olvidemos tampoco que en la literatura las vanguardias fueron un movimiento renovado que se desarrollaron en la primera mitad del siglo XX. La palabra vanguardia no solo se usa en el contexto literario o en el contexto de esa materia, sino que también se usa en muchas otras situaciones, y la excepción, es la primera que pertenece al lenguaje militar. En este campo, la palabra vanguardia significa una fuerza armada que va delante de un cuerpo principal. No sé quién más ha escuchado la palabra vanguardia en otro contexto o tal vez en otro campo de aplicación. Si alguien puede abrir su micrófono y puede opinar. Si han escuchado la palabra vanguardia. Bueno, en un sentido, en un sentido más figurado o más amplio, vanguardia se refiere a un conjunto de ideas, hombres, etcétera, que se adelantan en su tiempo en cualquier actividad. De ahí que la frase ir a la vanguardia significa adelantarse a los demás. Ahora en día podemos escuchar que esta palabra vanguardia la utilizan también empresas, así como boutiques, empresas que están vendiendo moda. Entonces, hay empresas que usan esa palabra que son empresas vanguardistas. ¿Por qué? Porque hacen alusión a que están yendo un paso más adelante que cualquier otra empresa. Así que podemos ver que la palabra vanguardia no solo se usa en el contexto literario, sino que también la palabra realmente pertenece al lenguaje militar, y actualmente la palabra sigue siendo utilizada.
En Francia comienza a usarse el término también a la política, entre otros socialistas utópicos, hasta que adquiere con Marx y Engels el sentido de minoría esclarecida encargada de conducir la revolución. Posteriormente a todo esto se desarrolla el concepto entre los movimientos artísticos que se proponen a romper las convenciones estéticas vigentes. También las políticas y las artes comparten este concepto, ya sea unida o separadamente, pero hacen uso de esta palabra. Y tanto en España como en los países americanos se hacía eco, es decir, que se reelaborarían las vanguardias surgidas y sobre todo en Francia, Alemania e Italia. El 20 de febrero de 1909, Marielletti difunde su manifiesto futurista en la década siguiente, y debido al impacto que produce el estallido de la Primera Guerra Mundial, surge el expresionismo, el dadaísmo y el cubismo. Estos tres son movimientos que se dieron a raíz de todo lo que estaba pasando, de la Primera Guerra Mundial. Y el expresionismo, tanto el dadaísmo como el cubismo, son movimientos artísticos. El cubismo es un movimiento solamente artístico. El expresionismo y el dadaísmo, estos son movimientos artísticos y literarios. Todos esos dieron origen en Europa. El expresionismo, bueno, este fue surgido a principios del siglo XX y este se caracterizaba por la intensidad de expresión que quería dar a conocer a los lectores, tanto con sentimientos y sensaciones. El dadaísmo también fue un movimiento artístico y literario, pero el dadaísmo lo que hacía era que apoyaba o defendía la liberación de las fantasías, pero ponía en tela de juicio todos los modos de expresión tradicionales. Y el cubismo, bueno, el cubismo ese solamente es un movimiento artístico porque dio origen también a principios del siglo XX y siempre en Europa, pero ese fue caracterizado más que todo por la descomposición de la realidad en figuras geométricas. No sé si ustedes han visto a lo mejor o tal vez tienen alguna idea sobre el cubismo. El cubismo son esas pinturas que son deformadas por figuras geométricas y más que todo por cubos o rectángulos. Y pues esto lo fundó Pablo Picasso. Yo creo que todos ya sabemos quién fue Pablo Picasso y hasta hoy pues es un hombre que es muy reconocido por todas sus pinturas. En lo que la literatura respecta, el término de vanguardismo o literatura de vanguardia se refiere a un conjunto de movimientos ismos surgidos durante las primeras décadas del siglo XX, especialmente después de la Primera Guerra Mundial. Si pueden apagar sus micrófonos, por favor, porque para que no haya interrupción. ¿Alguien sabe cuándo se inició la Primera Guerra Mundial? Que usa su micrófono, por favor. ¿Saben cuántos años duró? ¿O en qué fecha fue que dio inicio a la Primera Guerra Mundial? Si no estoy equivocada, la Primera Guerra Mundial fue en 1914 a 1918. Si no estoy bien. equivocada. Sí, exacto, muy bien. La Primera Guerra Mundial duró casi 4 años, o un poquito más de 4 años. Yo busqué el dato especialmente y las fechas son el 28 de julio de 1914 y terminó un 11 de noviembre de 1918. Entonces, la literatura de vanguardia fueron aquellos que surgió a raíz de esta Primera Guerra Mundial. El vanguardismo también aparece en las letras europeas
y pues esta ejerció una gran influencia hasta fines de la primera mitad del siglo XX. Los autores vanguardistas en todas sus creaciones gozaban de una amplia libertad. También se vio el uso de lo absurdo, que se careció de límites, es decir, que el vanguardismo te daba aquella libertad, te daba aquello para que tú pudieras escribir, pudieras demostrar tu arte sin estar limitados a algunas normas estéticas, así como lo mencionaba al principio. Y esta libertad también generó que los autores y las obras también que eran vanguardistas pues presentaran muchas variantes y aspectos que impiden, digamos, como una delimitada clasificación, porque como cada quien tenía su propio estilo, cada quien usaba su libertad para escribir. No sé si hay alguna pregunta hasta lo que hemos Ahorita hablado. voy en todo lo que voy a hablar. ¿Mande? Entonces, el vanguardismo es un conjunto de movimientos literarios formados luego de la Primera Guerra Mundial. Si me lo puedes repetir porque escuché mucha interferencia. Entonces, el vanguardismo fue un conjunto de movimientos literarios que fue formado luego de la Primera Guerra Mundial. Que fueron surgidos durante la primera década del siglo XX, especialmente después de la Primera Guerra Mundial. Estoy leyendo aquí los comentarios que ustedes habían puesto y bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Si no tienen alguna pregunta, bueno, pues vamos a pasar al segundo subtema. El segundo subtema son las transformaciones y conflictos sociales del siglo XX y su impacto en la cultura. El siglo XX, bueno, a las personas de ese entonces los recibió con una de las guerras más devastadoras, ¿verdad? Que fue la Primera Guerra Mundial. Esta produjo más de 8 millones de muertos, también muchos heridos. Se dice que también a cerca de 4 millones de prisioneros y desaparecidos. Y en esta guerra hubieron 32 naciones que tomaron parte, que fueron partícipes, y también algunos países latinoamericanos. Entre ellos está Brasil, Costa Rica, Cuba, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. Todos esos países de Latinoamérica, más los demás, les declararon la guerra a Alemania. Pasadas las angustias de la guerra, surgen las literaturas de vanguardia. O sea que la guerra fue como el preámbulo para que esto se pudiera desarrollar. De aquí pues brota la literatura evasionista, que es una literatura que pretende apartar al ser humano de un mundo fatídico, lleno de recuerdos frescos y aterradores que hacen su vida ingrata y detestable. Era lógico que a lo mejor muchas personas se sintieran así por estar atravesando una guerra que ha sido que fue muy devastadora para las personas de ese entonces. También surge el dadaísmo, bueno, como ya lo explicaba, que es un movimiento que abarca todos los géneros artísticos y es la expresión de una protesta nihilista contra la totalidad de los aspectos de la cultura occidental. Al cumplirse en 1927 el tricentenario de la muerte de Góngora, hubieron 2 personas que hicieron un acto conmemorativo. De ellas fueron Rafael Alberti y Gerardo Diego. También en ese acto estuvo presente Salvador Dalí y José María Hinojosa, que ese último estuvo en sustitución de Damasco Alonso, entre otros. En 1945
en Madrid nació el postismo, y ese fue representado por Eduardo Chicharro y Carlos Edmundo. Su intento muy próximo al surrealismo es, no obstante, pues ellos se dieron la tarea de revisar la estética de la vanguardia de la primera década del siglo XX. También nace la generación del 27. La generación del 27, bueno, fue un conjunto de escritores y poetas españoles de ese siglo, que se dio a conocer exactamente en el año de 1927, con motivo pues del homenaje para Luis Góngora. Y ahí están algunos de los escritores y poetas que fueron parte de esa generación. Para 1939 se inicia la otra guerra, la Segunda Guerra Mundial, y pues esta fue mucho más sangrienta, también fue peor que la anterior, y hay unos datos que dicen que alrededor de 55 millones fueron el costo de vida de las personas que fallecieron en esa Segunda Guerra Mundial. Esta guerra, bueno, dio inicio el 1 de septiembre de 1939 y finalizó el 2 de septiembre de 1945. Esta guerra fue mucho más larga que la anterior, y pues ya se imaginarán todo lo que tuvieron que vivir todas esas personas. ¿Hay alguna pregunta, chicos? Yo sí ¿Cuándo duró la guerra, dijo? el chat. La guerra fue del 1 de septiembre de 1939 al 2 de septiembre de 1945. ¿Alguien más tenía una pregunta? Bueno, aquí dice quién es Góngora, ¿verdad? Bueno, él fue un poeta y dramaturgo español del siglo de oro. También fue un máximo exponente de la corriente literaria y pues él aportó bastante a la literatura española. Si ustedes quieren, digamos, como saber qué obras hizo, pues los invito a que podamos investigar ahí en Google, porque eso sí no se los podría decir, qué obras Disculpe. hizo Góngora. ¿Sí, bien? Él perteneció al barroco. Góngora. No. Él Al- fue un español del siglo de oro, o sea, en el mayor auge de la poesía española. Gracias. Bueno, entonces vamos a pasar al... Una otra pregunta. Dígame. Los movimientos vanguardistas se caracterizaron por la ruptura de la tradición artística occidental, en búsqueda de la innovación. ¿Estoy en lo correcto o no? ¿Me lo puede repetir porque le escuché interferencia al principio, por favor? Los movimientos vanguardistas fueron a los inicios del siglo XX, caracterizados por la ruptura de la tradición artística occidental y la búsqueda de la innovación. ¿Es así o me equivoco un poco? Sí, la literatura vanguardista era aquella que estaba buscando innovarse, que buscaba tener originalidad. Y en el siglo XIX hacían poesía o a lo mejor hacían obras literarias o también pintaban artes, pues ya habían, digamos, como unas normas establecidas. Y pues lo que ellos buscaban en esa literatura era hacerse cuestionamientos, dejaron de un lado tanto sentimentalismo, tantas emociones, y empezaron a hablar de aquellas cosas que la gente a lo mejor no quería hablar. Por eso es que al principio dije que ellos tocaban temas tabú. Imagínense que a inicios del siglo
XX, los temas tabú que habían. Ahora hoy en día también hay cosas que a lo mejor la gente se siente como, digamos, ofendida, o que hay temas de los que no quieren hablar ciertas personas. Entonces, lo que buscaba la literatura de la vanguardia era eso, era la innovación, originalidad, el cuestionamiento, ser más surrealistas también. No sé si le pude aportar un poco. Sí. Por eso hay varios, el dadaísmo, el culteranismo, El cubismo, el etcétera. expresionismo. El cubismo, ajá, exacto. Y cada uno tiene un concepto bastante distinto, pero a la vez que sí, como se dice, van a la vanguardia, innovadores. Ajá, sí, exacto. En el folleto solo se mencionan esos tres, pero hay muchos más que surgieron. Si ustedes gustan, yo les puedo dejar en el foro los significados de expresionismo, dadaísmo y cubismo, porque es muy importante que los sepamos, y porque también son, digamos, como los más principales, los movimientos más principales de la literatura de vanguardia. Sí, nos parece, eso está perfecto. Bueno, ok. Bueno, entonces vamos a pasar al tercer subtema, la estética de las vanguardias. Bueno, la estética de la vanguardia, bueno, ahí se menciona el expresionismo, el surrealismo y el abstraccionismo. El expresionismo es aquella que busca la expresión de los sentimientos y las emociones del autor. Ellos buscan más que la representación de la realidad objetiva. También los personajes y las escenas se distorsionan intencionalmente para poder producir un fuerte impacto emocional. Entonces, el expresionismo es eso, que la tristeza, el enamoramiento, el enojo, la indiferencia, ¿verdad? Entonces, y eso era lo que, ahí lo que se quería plasmar. Y está el surrealismo, que en él se enfatizaba en el papel del inconsciente en la actividad creadora. El surrealismo fue un movimiento que fue derivado del dadaísmo, y los escritores surrealistas más puristas escribían palabras según venían a su mente. No sé si ustedes han escuchado que hay personas que hablan y pues van diciendo lo primero que van diciendo a sus mentes, y a esas personas, bueno, yo he escuchado y he visto también en películas que los dicen no seas tan surrealista, porque ellos van hablando lo primero que les va llegando a la mente, como quien dice, no piensan antes de hablar. Y tampoco en el surrealismo no alteraban lo que escribían para no interferir en el puro acto de la creación, porque si ellos interferían, entonces ya no iba a ser surrealismo, porque ellos iban, como digamos, adaptando las palabras, o tal vez ya no iban escribiendo lo que iba viniendo a su mente. Y un típico ejemplo de escritura surrealista lo constituye el proverbio de Paul Eluard, que reza: los elefantes son contagiosos. Si ustedes gustan, pueden leer esa obra, esa escritura surrealista, se llama Los elefantes son contagiosos. Y también una de las estéticas de las vanguardias es el abstraccionismo. En ese hay una búsqueda subjetiva y un predominio de las formas sobre el contenido. Entonces podemos decir que el expresionismo, el surrealismo y el abstraccionismo era como en lo que se basaban esos escritores a la hora de poder escribir, o si alguien era más expresionista, o sea, a alguien le gustaba más expresar sus emociones, pues optaba por el expresionismo. Y así pues cada escritor o cada poeta o cada pintor se podía basar en cada una de ellas. El cuarto subtema es la narrativa en el siglo XX.
En él, pues, hay un cambio en la representación narrativa con respecto a la narración realista y romántica. Y le voy a leer unos ejemplos y el primero encontramos a Gabriel Miró. Pues él hace más relatos descriptivos y usa un lenguaje muy elaborado en todas sus obras. También está Ramón Pérez de Ayala. Pues en las escrituras de él o en las obras literarias encontramos una novela intelectual. Ramón Pérez lo que usa es un refinado léxico muy cercanas a las teorizaciones estéticas de Ortega. Y el otro es Benjamín Harnés, que también predomina el intelectualismo en sus literaturas. Y por último, Ramón Gómez de la Serna, pues también en él encontramos una novela al margen de las tradiciones que son predominantes en España. También hubieron representantes de la narrativa del siglo XX. En él está James Joyce, Marcel Proust, Franz Kafka, William Faulkner, Ernest Hemingway. No sé quién de estos personajes, o tal vez al ver las fotos así se les hace más reconocido, pero el que a mí me ha quedado en la mente desde que estábamos ahí cuando estaba en la escuela fue Franz Kafka. ¿Alguien ha escuchado hablar sobre Franz Kafka y sus obras literarias? ¿Pueden usar el micrófono, por favor? Y ¿cuál es la obra que más se ha quedado como digamos más penetrada en tu mente de lo que recuerdas? Bueno, la que yo leí fue La Metamorfosis. Sí, esa es la que ponen a leernos casi en la escuela a todos, porque yo ahí la leí en la escuela y pues por la forma en que él escribía y por el uso de tantas fantasías es que tal vez uno puede recordarlo. Les voy a decir quiénes fueron esas personas porque es muy importante que las conozcamos, porque al leer sus obras así podemos entender y podemos familiarizarnos que eran personajes de la literatura vanguardista. Esas fueron una de las mejores narrativas del siglo XX. James Joyce, que es el que está de lentes y sombrero, que es el primerito, él fue un escritor, bueno, nació en Irlanda, fue un novelista y poeta, y él se convirtió en uno de los escritores más importantes del siglo XX por su novela épica Ulises. Pues esta novela contiene 36 poemas de amor muy elaborados que reflejan la influencia de la poesía lírica isabelina. Marcel Proust fue un escritor en París, nació en 1871 y escribió una obra maestra, En busca del tiempo perdido. Una obra que contiene 16 volúmenes y considerada como una de las cumbres de la literatura universal. Franz Kafka, bueno, que es el que a lo mejor todos recordamos, y él fue un escritor judío checo, que nació en 1883. Él es considerado como una de las figuras más significativas de la literatura moderna. En cuanto a técnica literaria, su obra participa de las características del expresionismo y surrealismo. El estilo lúcido que él usaba, e irónico también, en el que mezclan con naturalidad la fantasía y la realidad, da a su obra como un aire de claustrofóbico y fantasmal, así como mencionaba la compañera anteriormente en la obra de La Metamorfosis. Si ustedes no la han leído, la verdad que es un libro chiquito, lo pueden leer ahora que a lo mejor que a lo mejor tenemos un poquito más de tiempo, lo pueden leer y se podrán dar cuenta de toda
de toda la fantasía que este hombre usa en sus obras. Y está William Faulkner, que él nació en 1897, es uno de los novelistas estadounidenses y también es un novelista muy importante, famoso por sus cerca más de 20 novelas en las que relata un conflicto trágico entre el viejo y el nuevo sur del país. Ernest Hemingway también es un novelista estadounidense y nació en 1899 y él tenía un estilo muy propio y se caracterizaba por los diálogos nítidos y lacónicos y por la descripción emocional sugerida. No sé quiénes serán las, a lo mejor tal vez tenemos como un autor de esos preferidos, ¿verdad? O tal vez de esos que marcaron ahí la vida cuando nosotros estábamos en la escuela, porque de esos temas se habla en la escuela, o por lo menos de Franz Kafka, así como personajes, se habla en la escuela y también en el bachillerato. Dice que es el surrealismo. Estoy viendo ahorita aquí la caja de comentarios. Bueno, el surrealismo era aquel que apostaba a la expresión espontánea y buscaba superar los límites que habían sido impuestos que habían sido impuestos a la imaginación. De allí que sea considerado como un movimiento de carácter radicalmente renovador que transformó la concepción artística de la realidad y también pues introdujo nuevas dinámicas en el proceso de creación. Vamos a ver el siguiente tema. El teatro del siglo XX. Aquí en esto, pues bueno, también hubieron cambios en la representación teatral. El teatro, bueno, les preguntaba al inicio, ¿verdad? Que si quién había participado en teatro, porque por lo menos en mi caso sí habían esas oportunidades de poder ensayar para un cuento, íbamos al teatro también y presentábamos esas obras en el teatro. Así que el teatro es un género literario pensado para ser representado. Las artes escénicas cubren todo lo relativo a la escritura de la obra teatral, de la interpretación de los vestuarios y escenarios de la producción. En el teatro también podemos ver cómo se desarrolla el drama. Y me llamó bastante la atención a la hora de estar leyendo el folleto de cuál es el término drama, porque puede ser que nosotros hayamos tenido un concepto muy diferente como al que ahora les voy a presentar. Bueno, el término drama viene dado de la palabra griega que significa hacer, y por esa razón se asocia normalmente con la idea de acción. Así que podemos decir que el drama es todo aquello que conlleva una acción. Y una representación, en el teatro, una representación consta de dos elementos esenciales: el actor, actriz y el público. También en el teatro la presentación puede ser mímica, lenguaje verbal. Cuando estaba leyendo eso, me acordé de Charles Chaplin, creo yo que es, que ellos solo producían películas con puras mímicas, pero la verdad que en el caso de él no hacía falta de usar el lenguaje verbal porque lo daba todo muy, muy representado, muy entendible y hasta de una manera muy cómica.
y también está el lenguaje verbal. En el teatro pueden participar haciendo mímicas o el lenguaje verbal, ¿verdad? En la mayoría de las veces, bueno, ahí retomando un poco lo de drama, en la mayoría de las veces se entiende por drama una historia que narra los acontecimientos, aquellos acontecimientos que pueden ser vitales de una serie de personajes. Pero como el adjetivo dramático indica las ideas de conflictos, tensión, contraste y emoción, y todas esas se asocian con el drama. También a la hora de presentar un teatro, los personajes no exactamente tienen que ser seres humanos, sino que a lo mejor muchos hemos visto que hacen uso de títeres, que hacen títeres que son movidos por la mano, y estos han sido muy apreciados a lo largo de la historia. Y esto lo podemos ver tal vez a los que tenemos hermanitos chiquitos, a los que tienen sobrinos en casa. Pueden ver que hasta en caricaturas o en programas infantiles hacen uso de esto, porque esto entretiene bastante al ojo humano y es muy atractivo. También ahí ya en escena se pueden usar recursos, por ejemplo vestuario. Bueno, ahí podemos ver que están haciendo uso de vestuarios, también maquillaje, un decorado, la iluminación. Podemos ver en las imágenes que es muy importante que en escena las escenas estén muy iluminadas y también de acuerdo a lo que se va a representar. No sé si alguien tiene dudas. ¿Alguien tiene dudas? Yo sí, el teatro empezó hasta el siglo XX. Pues el teatro, bueno, así como teatro empezó en el siglo XX, pero no quiere decir que anteriormente no hayan existido, digamos, como a lo mejor representaciones de obras teatrales. Te voy a dar una respuesta más a fondo en el foro. La voy a anotar porque la voy a anotar para darte respuesta muy exacta de que si el teatro empezó exactamente en el siglo XX. Vaya. Así que ahora en la noche puedes revisar el foro. Alguien pone, los griegos hacían teatro. Sí, era lo que te decía prácticamente, o sea, eso viene, el teatro tal vez a lo mejor no haya existido en aquel entonces, o sea, aquella estructura que nosotros vemos con telones, a lo mejor no existía anteriormente, pero sí las personas ya venían actuando. Vamos a... Yo tengo otra. ¿Cómo se les llamaba a las personas que se ponían como en las plazas a hacer como teatro, algo así? Como actuar? Las personas que se ponían en las plazas. Juglares. Ajá, juglares. Me acordé de eso. ¿Verdad que eso lo vieron hace como 2 días, creo yo, en una clase? No sé si estaré equivocado o es que en los temas anteriores que se ha estado subiendo los PDFs ahí a la plataforma es que ha salido. Así que las personas que hacían teatro en plaza se llamaban juglares. Se encargaban de divertir
servir al pueblo. Ajá, sí, exacto, muchas gracias. Alguien preguntaba si ya miraba la pantalla, no sé si ya la están viendo todos. Sí, ¿Hay alguien que no la vea en la Sí. pantalla? Ah, ok. Ahora, como sexto subtema, vamos a ver las teorías sobre el teatro. Existen 3 teorías y está la teoría del teatro épico, la teoría del teatro de la crueldad y la teoría del teatro de lo absurdo. En el teatro épico, este fue cultivado por Eduardo Marquina. Ese fue quien compuso una serie de obras teatrales de corte histórica y legendaria. Se cuentan entre tales obras Las hijas del Cid, que esa fue en 1908, Doña María la Brava en 1910 y En Flandes se ha puesto el sol en 1991. Esta técnica también fue puesta en marcha por Bertolt Brecht y este dramaturgo era alemán y consideraba esta técnica de alienación, la distanciación como esencial para el proceso de aprendizaje del público, dado que eso reducía su respuesta emocional y por el contrario lo obligaba a pensar. El teatro de la crueldad, bueno, este teatro fue creado por Artaud. Se trata de una forma de teatro cuya intención era sacudir a los espectadores, reduciendo al mínimo o suprimiendo las palabras y utilizando en su lugar sonidos puros, gestos y movimientos y eliminación de disposiciones habituales de escenarios y decorados. Entonces, este teatro era como, digamos, era un poco más simple porque no se hablaba, pero tenían que expresar aquello que no hablaban con los gestos. Y pues era como, digamos, ahí tenemos una imagen que estamos viendo a 2 señores, ¿verdad? Como que están en un cumbo de basura, en un recipiente de basura. Y este teatro se basaba en eso, en que ellos o eliminaban o reducían al mínimo aquellas palabras que podían decirse y todo lo hacían con sonidos o gestos. Y el teatro del absurdo, ese término fue empleado por el crítico Martin Slim en 1962. Eso se usó para clasificar ciertos dramaturgos. Los dramaturgos eran aquellos que escribían poesía o escribían obras literarias. Y eso fue durante la década de 1950, principalmente francés. Y ese era como un trabajo que se consideraba como una reacción contra los conceptos tradicionales del teatro occidental. No sé si la imagen que les puse ahí les ayuda un poco, digamos, como que a que podamos hacernos una idea de cuál es ese teatro del absurdo. ¿Hay alguna pregunta? Si pueden usar el micrófono, por favor. Ok. Vamos a ver, este es el último subtema. Y el teatro de lo absurdo, su representación no se parece a al surrealismo, por el hecho de que ponen cosas raras o fuera de lugar. Por ejemplo, esa mujer que sale en el número y eso. Ajá, el teatro de lo absurdo dice que era como una reacción contra los conceptos tradicionales. Y el surrealismo era como, digamos, aquella expresión espontánea. Era esa expresión espontánea que tenían
los escritores o tal vez los pintores, y lo que ellos buscaban era superar los límites que habían sido impuestos a la imaginación. O sea que no solo se quedaban con lo que simplemente se imaginaban, sino que siempre iban más allá, buscaban esa espontaneidad. No sé si te ayudé. Sí, gracias. Bueno, vamos a ver los principales representantes de la dramaturgia del siglo XX. El teatro, bueno, otra vez tocando como el teatro del absurdo, este fue un género no realista más popular del siglo XX. Los dramaturgos del absurdo, pues, vieron que, en palabras del autor romano-francés, que el hombre se quedaba, digamos, como perdido en el mundo, y todas sus acciones lo que hacían eran como revelar un poco las cosas sin sentido, aquellas cosas absurdas, pues, aquellas cosas inútiles. Y este teatro tiende a eliminar gran parte de la relación causa-efecto en los episodios durante el teatro, y también a negar el poder de la comunicación del lenguaje. Y también reduce los personajes, hace que los lugares donde se desarrolla la acción no sean concretos. No sé si podíamos ver en la imagen anterior que estaban dos personajes en una taza de inodoro. Entonces, eso es totalmente absurdo, y pues como les estaba diciendo, que eso se desarrolla en lugares donde tal vez a la mente del ser humano no quedan como, digamos, tan concretos. Y pues también eso mostraba al mundo una alienante e incomprensible de las cosas que estaban pasando. El escritor y dramaturgo Fernando Arrabal también prefiere llamar al teatro del absurdo como teatro pánico, porque también se podrían mostrar como esa imagen, o sea, es como un poco escalofriante, no sé, y también algo absurdo al mismo tiempo, o sea, algo como que no tiene tanto sentido. Pero veamos quiénes fueron estos representantes de la dramaturgia del siglo XX. Tenemos a Bertolt Brecht, Anthony Artaud, Eugenio Ionesco, Eugenio O'Neill y Williams, que es el último señor que está en la parte de arriba. También Bertolt Brecht, bueno, fue un poeta, director teatral y dramaturgo alemán. Él nació en 1898 y su influencia en la creación y en la producción teatral moderna fue enorme. También el poeta Brecht se consideraba a sí mismo como un hombre de teatro, porque se había liberado de las tendencias del teatro expresionista para experimentar nuevas formas. El otro es Anthony Artaud, bueno, fue un poeta y dramaturgo, actor francés, que nació en 1896. Y sus teorías y trabajos influyeron en el desarrollo del teatro experimental. También en su libro El teatro y su doble, describe fórmulas teatrales. De él podemos decir como que fue un personaje que ayudó enormemente durante este siglo, como una guía para los demás escritores. Y Eugenio Ionesco también fue un autor francés, y a él se le considera como el máximo exponente del teatro del absurdo. Él nació en 1912 y también, digamos, como que él apoyaba bastante el movimiento vanguardista, por eso fue que se hizo un dramaturgo del teatro del absurdo.
Y Eugenio O'Neill también fue un dramaturgo estadounidense que nació en 1888. Su padre era actor también, y él era como que andaba con su papá siempre acompañándolo en todas sus obras, en todas sus giras teatrales, y él fue galardonado con el Premio Nobel de la Literatura y se convirtió así en el único dramaturgo estadounidense merecedor de tal honor hasta la fecha. Es decir, que este señor Eugenio O'Neill es el único que tiene ese galardón. No, a lo mejor no ha existido o no ha podido desarrollar alguien más las mismas habilidades y capacidades que él tiene. Y Williams, bueno, ese también es un autor teatral y él ganó un premio Pulitzer estadounidense. Y su primera obra fue El Zoo de Cristal. Y esta obra la llevó al cine también. Y es una obra que se ha presentado casi en todo el mundo. Y también la otra obra fue Una tranvía llamado Deseo, que ha sido considerada como la mejor obra de teatro en Estados Unidos. Así finalizamos. Muchísimas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algo que aportar? No sé, porque también pueden aportar sus ideas o de la manera en cómo ustedes entienden.